Estás conmigo desde antes de verme nacer. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén. Hoy tomar su lugar, mis amados hermanos. Miren que el Señor es, ay Dios, no sé ni qué palabra utilizar. Amén. Inconmensurable sería la palabra, pero pastor, ¿y qué es inconmensurable? Es el Señor. Amén. O sea, no llegamos a entenderlo. Amén. Pueden ir tomando su lugar. Ahí se van a dar cuenta por qué les digo que el Señor es grande. Porque miren el tema que el Señor ha puesto en esta oportunidad para nosotros, pues es este: el poder del Espíritu Santo. No sé si lo logran ver ahí. Amén. Reposando sobre nosotros. Quiero aclarar esto. Cuando el Señor me daba el rema, ¿verdad? No hallaba yo a ciencia cierta cómo ponerle el título. Amén. Entonces, bueno, recibí esto y dije: el poder del Espíritu Santo reposando sobre nosotros. Pero quiero hacer una pequeña aclaración. Amén. Que cuando vemos el poder, esa palabra poder, amén, la queremos tomar de dos formas. Amén. Número uno, como la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder hacer una obra, amén, que no es terrenal, amén, sino que es espiritual, amén. Pero número dos, espero me esté dando a entender, también el poder o la capacidad que el Espíritu Santo nos da para cambiar. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Ay, solo la pastora. ¿Me di a entender o no? Eso es amén, no lo comento. Repito, por favor. Pongan atención. La palabra poder, amén, ahí es donde me quiero sentar. Repito, el poder del Espíritu Santo reposando sobre nosotros. Esa palabra poder es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder hacer una obra espiritual. ¿Estamos claros ahí? Pero también la capacidad que nos da para cambiar nosotros. Amén. Porque miren, hermano, por voluntad propia yo no puedo cambiar. Ustedes y yo podemos decir, lo decía la palabra profética, estamos prácticamente iniciando un año, mis amados hermanos, y todos los finales de año y los principios de año, yo no sé ustedes, pero se pusieron metas. ¿Tienen metas a lograr este año? Ahí está. Entonces todos tenemos metas, tenemos sueños, tenemos anhelos, pero hay cosas, mis amados hermanos, que, por ejemplo, es un ejemplo, yo anhelo hablar en lenguas. Ese es el poder del Espíritu Santo para que yo haga algo espiritual. Amén. Por ejemplo, yo este año, menciónenme algo literal. Quiero graduarme. Aquí viene el poder del Espíritu Santo. Pensaba, quiero graduarme. Pero si no me gusta levantarme temprano, pero si me dejan tarea y no me gusta hacerla, estoy pensando. Es el poder del Espíritu Santo para que yo cambie y entonces me logre graduar. Amén. Bueno, por el ejemplo que dio Adolfo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos alguna meta, tenemos algún sueño, tanto material como espiritual. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Según el título, ahí es, según el título, que el poder del Espíritu Santo repose sobre nosotros. Amén. Ya me di a entender con la introducción del tema, del título. Ya, ahora viene la introducción del tema. Miren, pues si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, yo creo que ya todos entendieron la imagen, ¿verdad? ¿O todavía no? ¿Qué está pasando ahí en esa imagen? ¿Ah? ¿Qué está pasando en la imagen, hermano? Antes no la han entendido. Exacto, es el bautizo de Jesús. ¿Por qué? No sé si lo logran ver. Porque dice la Biblia, amén, dice acá Mateo 3:16, en la imagen está, por eso decía, no sé si lo logran ver, pero se mira ahí una palomita,
¿Sí la logran ver o no? Es que las nubes a veces como que la tapan un poquito, pero ahí está. ¿Ya la vieron? Entonces eso identifica que no es cualquier bautismo. Amén. Entonces pónganle atención. Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. ¿Qué? Miren que dice que no es una paloma, descendía en una imagen, en una forma de paloma, y se posaba sobre él. Algunas versiones dicen y venía sobre él. ¿Alguna dice así? ¿Alguna dice algo diferente a lo que las dos que ya mencioné? ¿Posaba o venía? ¿No? Voy avanzando. Entonces miren, lo que yo quiero que vean es que, antes de dar los significados, ¿qué entienden ustedes por la palabra posaba? ¿Descansaba? ¿Moraba? Muy bien. ¿Sobre? ¿Se mantenía? Ahí vamos bien, entonces está claro, ¿verdad? Otras dos versiones de la misma cita de Mateo 3:16 dice lo mismo, pero yo quiero que vean esto. En esta dice como paloma y posaba sobre él. En esta dice a manera de paloma y posar sobre él. La otra versión dice como una paloma y posarse sobre él. Amén. Entonces cuando vemos los significados de esa palabra posar, voy a tratar de leer todo rápido, significa soltar la carga que se trae a cuestas para descansar o tomar aliento, poner suavemente, alojarse u hospedarse en una posada o casa particular. Una vez más, descansar, asentarse o reposar. Amén. Entonces, ya entendimos estos significados. Cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, ¿qué fue lo que hizo? Según el año y la palabra profética que se nos ha dado, reposó ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesús. Entonces, está claro, mis amados hermanos, de ahí es donde viene el título, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo reposando sobre nosotros. Porque ustedes y yo entendemos, mis amados hermanos, que, por si están copiando los significados, esta es la misma cita en otra versión. Ahí se los dejo, yo ya no los voy a leer porque si no, ahí se me va el tiempo. Cuando entendemos esto de reposar, mis amados hermanos, y vamos viendo la secuencia del libro de Mateo o la secuencia del ministerio del Señor Jesús, la Biblia muestra claramente que después de esto, de que fue bautizado, en el capítulo siguiente dice que el mismo Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Luego de eso, mis amados hermanos, él es bautizado, es tentado, sale aprobado de la tentación, empieza su ministerio. Eso es lo que el énfasis que quiero hacer ahorita. Amén. Empezó su ministerio, pero antes de ser tentado por el diablo, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En la imagen está toda la respuesta. Muy bien, se bautizó. El Espíritu Santo reposó sobre él. Es una pensada. ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu lo toma y lo mete a la tentación si no es bautizado y si no recibe el reposo del Espíritu Santo? Seguramente, esta es una pensada, ¿verdad? Pero seguramente hubiera caído, porque recuérdense que dice que el tentador se le acercó después de 40 días y 40 noches de ayuno y sintió hambre. Entonces el tentador se le acerca y le dice si eres el Hijo de Dios, y ahí en el bautizo se acababa de escuchar una voz que decía, este es mi Hijo amado. Y el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en... ¿Por qué no le dijo en un Ferrari? ¿Por qué no le dijo en un Lamborghini diablo?
Exacto, ¿por qué? Porque él sabía de dónde podía tentar, pero porque el Señor Jesús claramente le ve, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, amén, de Taco Bell también, decía un anuncio, amén, sino de qué dice, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces miren, ¿queremos que el poder del Espíritu Santo repose sobre nosotros, sí o no? Porque ahí se van a dar cuenta para qué sirve que el poder del Espíritu Santo repose en mí, en cada uno de nosotros. La pregunta del millón de dólares número uno es, ¿ya lo bautizaron a usted? ¿Alguien no lo han bautizado? ¿Alguien no se ha bautizado? Cuando yo tenía 2 meses, eso no cuenta. ¿Todos están bautizados? Que levante la mano si alguien no está bautizado. Ustedes tienen que bautizarse, ¿no? Miren pues, mejor no hubieran levantado la mano porque ahorita ustedes van a hacer cochinito la fiesta. Son bromas, son bromas. No, pero tienen que bautizarse, ¿por qué? Porque hay poder cuando uno se bautiza. Amén. Ahí lo voy a dejar, no se me asusten. Amén. Va. Entonces, cuando leemos ahí el contexto nos damos cuenta que Juan el Bautista no quería bautizarlo, pero Jesús le dice, necesario es cumplir con toda justicia. Entonces, ¿qué más lleva dentro de ese bautizo? También lleva justicia, también lleva obediencia. O sea, no me sirve, ya me bauticé, pero si no soy justo, ya me bauticé, pero si no soy obediente. Amén. Ahí son nada más unas pinceladitas de lo que necesitamos para que el Espíritu Santo se manifieste y venga sobre nosotros. Amén. Aquí, repito, es la misma cita, pero hay algo que a mí me interesa. Pónganse a pensar ustedes cuando nos enseñaron en la primaria aquellas clases de presente, pasado y futuro, porque aquí lo van a necesitar. Pongan atención. Dice Mateo 3:16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Eso qué es? Venía. ¿Presente? ¿Pasado? ¿O futuro? Bien, pues, pensemos. Si fuera pasado, ¿cómo tendría que decir? Vino. Entonces no es pasado. Si fuera futuro, vendrá. Y si fuera presente, viene. 100 puntos. Y entonces aquí, ¿qué onda? Es presente, pero no es presente. Este es un presente continuo. ¿Qué significa eso? Que siempre, 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 siempre está, siempre está. En otras palabras, siempre viene, siempre viene, siempre viene. En otras palabras, ¿y por qué siempre viene y no está? Porque si alguien siempre viene, ¿qué significa eso? Siempre viene, siempre viene. ¿Pueden ustedes siempre venir aquí? ¿O siempre vienen aquí? Sí, siempre vienen. ¿Pero qué tienen que hacer para venir otra vez? Venir. No, ¿saben qué tienen que hacer para venir otra vez? Irse. Entonces es un presente continuo. Siempre viene, siempre viene, siempre viene. Amén. Venía, eso significa, esto es un presente continuo. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Que el Espíritu Santo siempre tiene que estar reposando sobre nosotros. Amén. Pero hay momentos, mis amados hermanos, en los cuales el pecado y un montón de cosas más del mundo, las clases de guerra espiritual están muy buenas, lastimosamente no vienen todos, vengan siempre. Amén. Si no por culpa de los que no vienen, voy a cerrar la clase, la escuela, para que vengan. Ni así, mira, pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, mis amados hermanos,
El Espíritu Santo tiene que estar siempre sobre nosotros. Amén. Amén. Acuérdense que la Biblia dice, y recibiréis, ¿qué dijo? Dinero, pastor. No, hombre, este es el que doctrina es. Poder. Amén. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, miren, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La introducción de hoy, si se dieron cuenta, fue cortita. ¿Amén? ¿Está claro, mis amados hermanos? Entonces, ustedes y yo necesitamos que el Espíritu Santo constantemente nos esté visitando. Bien, quiero aclarar esto. Ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos que venga en un presente continuo o basta con tenerlo. ¿Por qué? Porque aquí, piensen ustedes, ¿cuándo fue la última vez que sintieron su presencia? En cada culto sienten una gloria así poderosa que salen transformados. No sé, se lo estoy pensando. La cosa es que a veces, mis amados hermanos, venimos al culto, estamos en casa, estamos en cualquier lugar y como que no sentimos su presencia. ¿Qué necesitamos cuando nos pasa eso? Ser llenos, pero en lo que yo voy hablando, que venga otra vez. Está con nosotros, pero necesito, como lo decía la pastora, otra vez ser lleno. Amén. Entonces, pero para eso, repito, tengo que ser obediente. Tengo que cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque en donde hay pecado, sobre todo pecado sexual, Él se aparta. Él no contiende con el pecado sexual. Por eso la Biblia claramente dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Ya no hay un espíritu que redarguya. ¿Por qué? Porque Él se sale. Donde hay ese tipo de contaminación, no hay Espíritu Santo y va a venir hasta que confiese mis pecados, me arrepienta y en el nombre de Jesús, pues, una vez más. Pero mientras que se mantenga la persona en ese pecado, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no hay poder para cambiar, tampoco poder para vivir una vida espiritual. Y vamos a estar viviendo con nuestras fuerzas. Lo más tremendo, pensando que somos cristianos, pero sin poder. El mejor ejemplo siempre lo pongo, esta vez, ya saben de quién voy a hablar, saldré como las otras veces. Sansón, los filisteos sobre ti, mas no se había dado cuenta que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué se apartó si Sansón era un juez? ¿Se acuerdan que no sé en qué discipulado lo vimos, verdad? ¿Por qué se apartó el Espíritu Santo de Sansón? Que se le había ido la gracia. ¿No se recuerdan que yo les acabo de predicar de eso? Los que vinieron, ¿por qué? Te los acabo de mencionar. Exacto, porque Sansón tenía pecado sexual. Descendía el Espíritu Santo sobre él, ¿se recuerdan? Mataba filisteos y él descendía a meterse a un prostíbulo, así lo dice la Biblia. Se metía con una prostituta, ya se cansó de la prostituta, se fue a buscar filisteas, se cansó de cualquier filistea, se consiguió una Dalila, hasta que lo exprimió, y ahí se quedó quieto, pero muerto. ¿Por qué? Porque jugó con el don del Espíritu Santo, jugó con el poder del Espíritu de Dios, y se murió. Todo por Sansón. Por eso es bien tremendo, mis amados hermanos, tanto que el Espíritu Santo haya reposado sobre alguien, pero por pecado se haya ido, como que nunca haya reposado sobre alguien, si ese alguien ya le abrió su corazón al Señor. Amén. ¿Quieren que empecemos con el desarrollo? Agárrense de las sillas, de las manos, pensamos que tienen que ir así. Empecemos. Entonces yo quería, mis amados hermanos, explicarles aquí todas las veces que en la Biblia aparece la palabra paloma, pero no me va a alcanzar el tiempo. Y como sé que no me va a alcanzar el tiempo, no les voy a hablar de todo, ¿no? Pero ¿le pusieron atención a la palabra profética? ¿Sí? No se olviden de ella, pues, porque se van a dar cuenta cómo
esa palabra profética vino a confirmar lo que el Señor había puesto para el día de hoy. Y no es casualidad que tú y yo hayamos venido. Amén. Solo por curiosidad. ¿Alguien estará pasando en Niágara en bicicleta con llanta Apache y bicicleta de payaso? ¿Amén o no? ¿O está todo fresco, pastor? Suave, cool. Amén. Amén. Entonces este tema no es para ustedes, hermano. Si ustedes están bien, no es para ustedes. Amén. Entonces, por favor, voy a pedir que se queden sobre los que están mal. ¿Por qué? Porque para esto necesitamos el poder. Si tú y yo estamos mal, necesito el Espíritu Santo. Ahora, si estoy bien, también. Génesis 8:8. Noé también envió, ¿qué dice? A una paloma. ¿Y en forma de qué dice que descendió el Espíritu? En forma de paloma. Miren la figura acá. Para ver si el agua había disminuido de la superficie de la tierra. Aquí empezamos. Entonces, ¿cuál o qué va a ser el poder del Espíritu Santo sobre mi vida? ¿Qué significa Noé, hermanos? Los que vinieron a los 15 años de Marjorie tienen que recordarse. En Marjorie City. O por lo menos Marjorie que se recuerde, porque pareja fue el tema. Gracias, dice. No. ¿Quinceañera? No, significa reposo. Descanso. Entonces, ¿quién envió a la paloma? Descanso. Reposo envió la paloma. Amén. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo primero que tú y yo necesitamos? ¿O qué es lo primero que el poder del Espíritu Santo va a hacer sobre mi vida? Me va a enviar. Esta noche, mi amado hermano, tú y yo tenemos que ser enviados. ¿A qué? ¿A dónde? Al reposo. Tenemos que ser enviados a cumplir una función, porque dice que Noé envió la paloma para ver. O sea, no la envió solo. Ya sabemos el contexto, ¿verdad? Ya había dejado de llover y ya Noé tenía dudas si ya el agua había descendido. Abre la ventanita y saca la paloma. Amén. Y la paloma dice que estuvo volando, pero como no encontró dónde reposar, volvió al arca. Amén. Entonces yo no sé si me voy a entender con este punto. Tú y yo necesitamos ser gente enviada. Amén. Miren, hermano, muchas veces cometemos un montón de errores. ¿Por qué? Porque nos metemos a hacer cosas, a veces ni siquiera sin consultar. No digamos a los pastores, ni siquiera oramos: Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? No es tu voluntad, dame dirección. Pastor, pastora, mire, esta situación está así, ¿qué hago? El problema es que algunos vienen y solo quieren opinión, no quieren consejo. Y para opiniones, mis amados hermanos, cualquiera puede opinar, pero seguir consejos, sobre todo cuando nos dicen no y es lo que el alma quiere. Ese es el problema, de que muchos de nosotros nos metemos a hacer un montón de cosas y no hemos sido enviados, entonces nos va mal. Y algo de eso hablaba el apóstol hoy en el estudio de pastores, acerca de ministros que tal vez sí son ministros, pero se autoproclaman y se autoenvían y no les va bien. Entonces acá tendríamos que analizar: ¿será que tú y yo, bueno, si estamos pasando algún problema, lo estaremos pasando por no consultar, por no ser enviados? Porque como yo tengo, puedo, quiero y lo hago, y después resulta que hicimos las cosas sin el poder del Espíritu Santo, sin la capacidad para poder entrar a una dimensión espiritual, y por lo tanto no tenemos la capacidad, porque esto es importante, hermano, para cambiar
Yo creo, sin caer en juzgar, que Dios me libre ni criticar a nadie, pero yo creo, hermano, que tú y yo necesitamos cambiar. Hoy ya estamos nítidos. ¿Verdad que necesitamos cambiar? Eso lo hace el poder del Espíritu Santo cuando reposa sobre nosotros, pero estamos en obediencia. Amén. Avancemos, pues. ¿Me van entendiendo? Miren estos significados. Dice, la envió, enviar lejos. Miren esto, cazar. ¿Qué significa eso? Cazar. No es con Z, es con S. Si fuera cazar, para ir a atrapar a alguien. O, miren, pues cazar es matar animales. Pero cazar con ese es de casamiento. Entonces miren, ¿a qué está enviando a esa paloma? A que se casen. Creo que es el libro de Apocalipsis que dice, el espíritu y la novia dicen, ¿qué dicen, hermano? Ven, Señor Jesús. Entonces, aquí estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Miren, pues, cuando ese poder reposa sobre nosotros, nos hace entender, hermano, que el amado ya está en el altar. ¿Y qué hace la novia cuando sabe que el amado ya está en el altar? Y yo me recuerdo que cuando yo me casé, la boda era a las 3, ¿va? ¿Sí? A las 12:30 yo ya estaba en la iglesia. Listo, hermano. Aunque usted no lo crea. 12:30 ya estaba yo esperando ahí a la novia. Y se le ocurre llegar a las 5. Lo bueno es que llegó. Amén. Entonces, ¿me van entendiendo esto? Mi amado hermano, miren, pues, es que entiendan esto. Si tú y yo nos ponemos o nos metemos a hacer cosas que nadie nos dijo que hiciéramos, o nos metimos solitos, eso nos va a quitar el reposo, eso nos va a quitar la paz. Y si tú y yo no tenemos paz, en lugar de estarnos preocupando o pensando que ya el amado está listo y que me tengo que casar, voy a estar preocupado por ver cómo soluciono tal o cual cosa, qué hago con esto, qué hago con aquello, y el amado, cuando tú y yo estemos listos, se va a oír una voz que diga, el esposo ya viene. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa que el esposo ya viene? El arrebatamiento. ¿Qué dice? Que ya se va a casar. Exacto, que ya se casó. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ya se casó? Porque ya es esposo, ya no es novio. Ya no es el traidito de la película, ya es esposo. Eso le pasó a las vírgenes. El esposo ya viene. Se oyó una voz que decía, el esposo. Y las 10 vírgenes no se casaron. ¿Por qué? Porque estaban adormecidas. Porque a una se les acabó la unción y a otra les dio sueño. No viene, estoy va a esperar y no viene. Miren esto otro, hermano, ¿para qué se envían a las palomas? ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo sobre nosotros? Nos da crecimiento. Sigo, nos ejercita, nos levanta, llegar. Miren, pues, hay promesas o cosas que tú y yo queremos, tranquilos, van a llegar. Soluciones que no vemos, tranquilos, van a llegar. Pero ¿dónde está la clave? En que en el poder del Espíritu Santo repose sobre mí cuando yo soy obediente. Ay, que esa es la cosa, pastor, ahí. Pero si se puede, hermanos, si no es con nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza. Amén. No es con espada. ¿Qué más dice la palabra? Ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Miren, lo único que hay que hacer es
como lo dicen, va flojitos y cooperando. Y que Él haga. Un amén. Que Él haga. Y entonces lo que tú y yo esperamos va a llegar. Va a llegar. Luego el otro significado es señalar. Noé, ya se lo dije, significa reposo. Hablando de la misma paloma, dice 8:9, pero la paloma no encontró suelo en donde descansar. ¿Y qué hizo? Así que volvió al barco de Noé. Pues miren, pues a veces así nos pasa. Nos salimos solitos y no encontramos lugar. ¿Y qué nos toca? Regresar, pedir perdón, humillarnos y simple y sencillamente buscar de Dios. Amén. 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 Entonces, miren, no es lo ideal, pero si no hay otra forma hay que darle gracias a Dios. Muchos de nosotros regresamos al Señor en medio de momentos difíciles. Amén. ¿Por qué? Porque no descansamos. Porque el Espíritu Santo no reposó. ¿Y por qué no reposó? Porque no fui obediente. Fui obediente en lo que me convenía, pero en lo que yo quería hacer y Él no quería que yo hiciera, en eso no fui obediente. Hoy decía la palabra profética, vara y espada sobre la casa. No permitamos eso, hombre. Seamos obedientes. Dejemos que el poder del Espíritu Santo repose sobre nosotros y se van a dar cuenta que vamos a cambiar. Amén. Aquello que creíamos imposible, tan fácil que era. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a tocar teclado, yo decía, yo no voy a poder tocar eso, porque solo miraba en blanco y negro y yo quería colores. Y yo no voy a poder porque todo es igual, decía yo. Ya cuando aprendí, te adoraba. Los ojos cerrados. De repente meto la pata, pero corrijo. ¿Pero por qué? Porque yo pensé que era difícil, mas sin embargo me dejé instruir y aprendí. Y si alguien, mis amados hermanos, si es el Paracleto, es el otro Consolador, es el Espíritu Santo. Él no nos va a maltratar, antes bien nos va a curar, nos va a sanar. Va, seguí pues. Amén. Pero hay que dejarse. Mientras dice que como no encontró de dónde descansar, así que volvió al barco de... Pongámosle el significado. Salió a hacer lo que quería. Se dio cuenta que le fue mal. ¿Y qué le tocó? Volver al reposo. Al ver que el agua aún cubría la tierra, Noé estiró su mano y metió a la paloma al mar. ¿Qué pasó cuando apareció por ahí un personaje que dice la palabra del Señor que si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas? Que era tremendo ese apóstol. Se bajó y empezó a caminar, pero cuando sintió hundirse, ¿qué pasó? Noé le estiró la mano y lo metió a la barca. ¿No fue eso lo que hizo el Señor Jesús? Miren, a mí, yo no olvido el año, yo no olvido a mi primer pastor. Porque cuando a mí me querían, miren, a mí me querían mandar a pastorear un montón de lados. Primero me querían mandar a Escuintla, después a Zacapa, después me querían mandar a Salvador, y a donde ni me imaginaba me mandaron, a la zona 6. La cosa es que cuando el apóstol habló conmigo, me dijo, mira, yo te quiero mandar a pastorear. Yo me fui de este mundo. Hablé con el que era mi pastor y le dije, pastor, fíjese que el apóstol quiere hacer esto y nunca voy a olvidar esto. Y él me dijo, mira, si el apóstol te manda, andate. Dos cosas pueden pasar. Uno, te tiras al agua y aprendes a nadar. Y dos, te tiras al agua y te ahogas. Pero aquí viene el consuelo. Pero no tengas pena. Cuando te esté yendo mal, yo te voy a ayudar. Así que no. Pasé mi proceso difícil y me mandaron. Pero yo iba con esa esperanza, con ese consuelo. Amén. Imagínense, yo lo bendigo. Pero por lo que estamos hablando, pero era un hombre. Y si yo me fui con esa esperanza, ¿cómo no voy a estar yo con la esperanza del Espíritu Santo? Él no nos va a dejar, hermano.
Entonces acá vamos entendiendo por qué es que muchas veces yo no puedo cambiar a pesar de que quiero. Hermanos, porque no dejo que el poder del Espíritu Santo repose sobre mí. ¿Y por qué no dejo que repose? Porque soy malcriado, porque no soy obediente. ¿Me van siguiendo ahí? Miren este otro. Seguimos en lo mismo. Lucas 17:12. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo. ¿Y qué hizo Noé con la paloma? La envió. ¿Y qué hizo Jesús con los leprosos? Los envió, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, ¿qué dice? Se volvió glorificando a Dios en alta voz. Entonces yo no sé si lo logran ver, hermanos, pero eso es lo mismo que pasó con la primera paloma. Llegaron 10 leprosos. ¿Qué hubiéramos esperado nosotros si nos hubiéramos presentado así leprosos? ¿Se recuerdan ustedes lo que esperaban a Naamán, el leproso, con el profeta? Yo esperaba que él saliera, que pusiera la mano sobre la llaga y que fuego del cielo descendiera. Y el profeta ni siquiera lo atendió, solo le dijo a su siervo: ve y dile que se vaya a lavar al Jordán. Se puso bien enojado. ¿Qué era lo único que tenía que hacer? Obedecer. A estos el Señor le dice: vayan. ¿Y si no hubieran ido? Yo quería que lo haga por mí, que vayan. Tu abuela iba a decir: no voy, son sanos. No, pero obedientemente fueron. Y mientras iban obedeciendo, fueron sanos. Pero miren qué tremendo. ¿Y cuántos volvieron? Uno. Pero volvió, ¿se dan cuenta? Era leproso, por pecador, le andaba yendo mal. Se encontró con el Señor, empezó a obedecer y lo sanó. Entonces volvió. No esperamos eso, hermano. Mejor, ahorita que estamos, cimentémonos. Porque yo conozco gente que eran atléticos, deportivos, grandotes y que no querían saber nada del Señor. Tuvieron un accidente en silla de ruedas, ahí están sirviéndole al Señor. Conocí a una persona, ¿se acuerdan que les he contado? Que él estaba en silla de ruedas y yo tenía necesidad de ir a hablar. De repente un día le hablé y lo primero que me dijo: te admiro, me dijo, porque yo estando en silla de ruedas, ¿saben qué hacía? Vendía droga. Y vos estando sano y joven, andás buscando de Dios, me dijo. Ahora imagínate si yo estuviera sano. Miren qué tremendo. Entonces muchas veces, por eso es que Dios no sana a mucha gente. Porque si estando como están, son bandidos, y si estuvieran sanos, que Dios tenga misericordia. Entonces, según el primer punto, ¿para qué sirve que el Espíritu de Dios repose sobre nosotros? Para limpiarnos, muy bien. Para hacer su voluntad, para ser enviados. Entonces, mi amado hermano, cuando tú quieras hacer algo, cualquier cosa, hombre, consulten, órenle al Señor, no cometamos el error. Yo cometí este error. Yo les he contado ahora, yo quería estudiar teología. Yo ya sé que es lo que el apóstol hoy mismo lo volvió a repetir, que él no está de acuerdo con que uno estudie eso. Y la pastora me decía: escríbale, dígale. Y yo le dije: ¿para qué le voy a escribir? ¿Qué creen que le dije? Si yo ya sé lo que me va a decir. Entonces no le quería escribir, de repente un día le escribí, ¿y qué creen que me dijo? Que no, pero por lo menos me quité la gana. Entonces no cometamos ese error. Ni un amén. ¿Para qué le voy a decir si ya sé lo que me va a decir? Pero me quedé con paz.
Porque yo estaba así, entonces ya me quedé tranquilo. Amén. Él me dijo que no y ya me quedé tranquilo. No, él no. Pero mientras que yo no le había dicho, estaba con el aquello. Me va a decir que no. Pero si de chiripa me dice que sí, no tenía paz. Estaba intranquilo. No había reposo. Consultemos. Dos aménes. Consultemos, hermanos. Primeramente al Señor, lógicamente, ¿verdad? Amén. Y después, si tienen pastores. Amén. Ah, bueno, yo pensé que también algo va a hacer el Señor. Amén. Miren esta otra, pues, esta es la segunda. Nos queda una más, pero esta es tremenda. Le pusieron atención a la palabra profética, ¿va? Amén. Aquí vamos a entender esto. Génesis 8:10. Esperó aún otros reposo. El séptimo día significa reposo. Otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Entonces nadie, mi amado hermano, que vaya a ser enviado puede salir de cualquier lugar. Tienen que ser enviados desde su casa. Amén. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí en su pico traía una hoja de olivo. ¿Qué decía la palabra profética hoy? Y ahí se dan cuenta. Que él iba a derramar aceite sobre nuestro odre. ¿Decía eso o no? ¿Y qué traía esto? ¿Cuántos quieren que levanten su mano así con sinceridad? ¿Cuántos quieren que el Señor derrame aceite sobre su odre? Todos, ¿va? No saben lo que están pidiendo. Ahorita se hagan cuenta de lo que están pidiendo. Y van a entender por qué les está yendo como les está yendo. Miren lo que dice acá. Una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Me llama mucho la atención, hermanos, ¿por qué? Porque en la palabra profética que el Señor le da a la pastora mencionaba esto. Cuando los hermanos estaban orando, yo escuché que uno estaba diciendo que por la unción se quebrantan yugos. Entonces yo decía, todo el Señor lo va a compaginar. Miren esto. Juan 9:6, habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos y le dijo, ven. ¿Y qué hizo con esta paloma? Y volvió a enviarla. Y aquí a este le dice, ven y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir el enviado o enviado. Él fue pues y se lavó, y miren qué dice, y regresó. ¿Cómo regresó? En la primera vimos que la paloma se fue y regresó. ¿Por qué? Porque no encontró nada. Aquí en esta segunda vemos que la paloma se fue y regresó. Pero regresó igual a como se fue. Regresó como un fruto. Este se fue ciego. ¿Y cómo regresó? Entonces, mi amado hermano, aquí en el segundo punto, ¿para qué necesitamos que el poder del Espíritu Santo repose sobre nosotros? Para ver. Muchas veces estamos ciegos. Entiéndase, el ciegos, sabios en nuestra propia opinión. Estoy bien. Pero a la luz de la palabra, no es que tampoco estemos echados a la perdición, pero necesitamos más de Él. Amén. Amén. Entonces, mi amado hermano, acá, este es muy interesante. ¿Por qué? Porque era ciego. Y cuando regresó con un fruto. Regresó bien. Entonces, ¿no será que nosotros también necesitamos que se nos abran nuestros ojos espirituales porque estamos ante tal o cual situación y no vemos la salida? Y ahí está. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Ser enviado, obedecer. Espíritu Santo, reposa sobre mí. Y entonces con este reposo tendré el poder para poder actuar espiritualmente hablando, primero, y luego el poder para cambiar.
Porque miren, nos estamos dando cuenta que estamos cometiendo un error. Estoy diciendo 2 más 2 son 5. No, hombre, 2 más 2 son 4, son 5. ¿Qué tengo que hacer si estoy así? Empecinado en que estoy bien. ¿Qué tengo que hacer? No, yo estoy bien. Lo que está mal es usted, pastor. Usted también. ¿Qué tengo que hacer si estoy así? No, yo estoy bien. ¿Mamá? Ajá. Lo que tengo que hacer es reconocer que estoy mal. Yo, amén. Mejor sigo antes que me pongan las caras que me pusieron en la última predica. ¿Ustedes por qué no se dieron cuenta? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá. ¿Qué dice? ¿Tendrás por ahí algún yugo? Yo no lo sé. Necesitas unción. Amén. Necesitamos unción. Después de esto, vamos a ver si todavía quieren unción. Ustedes dijeron que querían aceite para su boda. Ahora miren esto. ¿Cómo se prepara el aceite de oliva, de la unción? La elaboración del aceite de oliva, recoger las olivas, el bareo. El bareo ha sido y es el sistema tradicional de recogida que consiste en sacudir las ramas para que caigan las olivas. Ahí empezamos ya a ponernos serios. ¿Quieres aceite? Te van a pegar una sacudida. ¿Todavía, pastor? Y tal vez ni tan sacudido. Una vez que estas se han desprendido del árbol, tienen que llevarse lo antes posible a las almazaras. Lucas 22:31, lo voy a dejar ahí nada más. Aquí el Señor está diciendo: Pedro o Simón, Satanás te ha pedido pan. Darte una buena sacudida. Pero tú le dijiste que no, ¿verdad, Señor? No, yo le oré por vos. Pero de que te vas a sacudir. Pero miren qué tremendo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, miren esto, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, si me van entendiendo, ¿para qué son las zarandeadas? ¿Quieres aceite, verdad, o ya no? Pues te van a dar tu buena. Nos van a dar una buena. Pero cuando pasemos ese proceso, esa zarandeada, vamos a venir firmes, fuertes, a confirmar a todos aquellos que estén aguados. Amén. Pero vas a tener que pasar por un proceso duro, difícil. La pregunta es: ¿iremos a soportar? Sí. Porque para eso es el poder del Espíritu Santo que reposa. Ahí está empezando el proceso del aceite. Amén. Entonces, tal vez, mi amado hermano, lo que tú estés pasando nada más es el principio y ya no aguanta y se mete. Esta foto, no sé si la logran ver, esto es tremendo. Es lo que está ahí, es el olivo. Le meten esa cosa, una sombrilla, le dicen ellos. Y luego el tractor que está ahí levanta eso. Y no sé si traigo la imagen acá. Miren, ahí está. Ahí ya cerró todo. Pero ¿cómo se queda? ¿Se imaginan ustedes que se queda el pobre árbol? Permítanme. Pues sí, ¿cómo se queda? ¿No estarás pasando un proceso como ese? Que tú te sentías un árbol robusto, chulo, de bonito, puro Nabucodonosor. Soñé que un árbol frondoso, donde se venían las aves a reposar y daban y cubrían.
y el Señor te está agarrando y te dejó pelón. Pelón. Ya no aguanto. Te van a sacar aceite, te van a sacar unción. Y cuando salgas, vas a ver, esto era lo que tenía que hacer. Congregarme era lo que tenía. Diezmar. Pastor, hombre, tú estás hablando cosas de esas. Si a veces, hermanos, la solución la tenemos en la propia nariz, pero el corazón está tan endurecido que no vemos la solución. ¿Por qué? Porque no nos han enviado. Porque el poder del Espíritu Santo, a veces estamos como Sansón, ni cuenta nos dimos que ya el Espíritu Santo se apartó. Por eso no cambiamos. Por eso creemos estar bien, el que está mal es el otro, yo no. ¿Todavía quieren aceite, hermano? Y miren que esto pasa en el reposo. Y ahora en el retoso, ahí mejor ni hablemos. Amén. Esto pasa en el reposo. Todos nosotros, sin excepción, tenemos que pasar por procesos duros, difíciles, en medio de los cuales tal vez no, es que ya no aguanto, pastor, la situación es esta, y ya no puedo. Ahí el Señor te está empezando a zarandear. Solo está empezando. Ay, yo siento que ya no, pero está empezando, tranquilo. Recepción. Las olivas entran en las almazaras. El primer paso que hay que dar en las almazaras es clasificar el fruto recepcionado. Entonces, ¿qué es eso? Empieza a apartar. Muchas veces, mi amado hermano, no nos va bien por la gente con la cual nos juntamos. ¿No quieres entender? Va, ahí también el proceso. Nos arrancó, nos apartó de aquellos que nos hacían daño. Pero es que como duele, como digo, aquí me duele. Pero es que te están apartando. Pero es que duele. Es el segundo paso. Todavía no hay aceite. Ya no quiero mejor aceite. La palabra profética decía que Él va a dar aceite. ¿Queremos aceite? Porque solo así va a reposar el Espíritu Santo sobre nosotros. Y entonces vamos a cambiar. Esta ordenación bueno, ustedes creo que me entienden ahí. Esta ordenación se suele hacer en función de la variedad del grano de maduración del estado sanitario. Entonces, miren aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver qué tanto ha madurado. Si maduró, pues sirve, y si no, espérese, todavía le falta. Entonces, mucha gente está pasando procesos duros. ¿Por qué? Por dos cosas. Unos, porque ya maduraron. Y otros, porque ni así maduran. ¿En cuáles estás? Porque si estás pasando el proceso porque ya maduraste, vas a continuar. Pero si estás pasando el proceso porque ni así maduras, entonces aguántese ahí. Que un momento más la zaranda. Ay, pastor, no sé, fíjese. Una vez clasificadas, las olivas se someten a un proceso de limpieza. Miren. Lavado, peso y almacenamiento hasta que llegue el momento de molturación. ¿Y eso qué es, pastor? Se llama, a ver, no le dijeron que era vigilia. Entonces, una vez ya, miren esto, entiéndase, ya dieron el peso. Esto está bueno, a esta le falta. Ya dieron el peso. Entonces, guárdenla, todavía no sirve. Hasta que llegue el punto en el que la van a empezar a moler, a triturar, a aplastar, a hacer de todo. Pero pastor, si ya no aguanto esos dos, ya me están zarandeando, ya me apartaron de aquello o de aquel que yo tanto amaba, y todavía dice usted que falta, todavía.
molienda y batido, aquí se libera el aceite. Miren, hermano, ya después de que te zarandearon, ya después de que te apartaron de todo aquello que te inutilizaba, ahora te van a moler. Y vas a empezar como aquellos limones todos secos que los aplastamos. Y una gotita de limón. El molido permite romper. Te van a empezar a romper la estructura de la oliva. Entonces te van a empezar a romper todos aquellos paradigmas, todas aquellas maneras de pensar, tanto heredadas por nuestros padres como adoptadas por el mundo, y eso va a ir doliendo. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente, cuando viene al Evangelio, en el mundo eran ricos, cuando vienen al Evangelio se quedan pobres. ¿Por qué? Una pensada. Pensemos que el Señor convierte a un extorsionador. Como ya lo convirtieron, ya no va a poder seguir haciendo lo que hace. ¿Y cómo se va a quedar? Pobre. Y por eso me iba mejor cuando estaba en el mundo. Ni modo, ¿cómo no le iba bien? Pero ahora que ya lo están limpiando, ahora que ya lo están podando, empieza a ver que servirle al Señor y agradarlo no es tan fácil. Entonces, mi amado hermano, puede ser que lo que esté pasando es porque te quiere sacar del mundo. Amén. O te quiere sacar al mundo también, de adentro. ¿Quieren aceite todavía? Amén. Todavía falta. Miren bien lo que dice después: para liberar la parte líquida. Te van a hacer llorar. Ay, pastor, si ya ni lágrimas tengo, no importa, aunque sea agua o sangre, te van a hacer llorar y solo así te van a liberar. Ya se me fue el tiempo, ¿no? Sin embargo, el batido consiste en, miren, sigue, separar la pasta de los otros elementos para, paulatinamente, miren esto. Ustedes saben que en la Biblia dice que la ira del Señor es lenta. O sea, cuando el Señor nos mete un proceso, ese proceso nosotros queremos que tarde una semana, pero como es lento. El proceso del Señor, 20 años, y yo todavía lo mismo. ¿No te sacaba ni una gota de aceite? Para paulatinamente ir extrayendo el aceite, el resultante de estos dos procesos forma la pasta de olivas, miren, que originará el futuro óleo. Esto es, miren, aquí ya la aceituna, ya la machacaron, ya la molieron, ya la trituraron, pero ¿ya está el aceite? No, todavía hay que separarlo. Ay, pastor, pero si ya no aguanto, pero espérese, algo tiene ahí todavía que le está estorbando. Por eso no crece. Amén. Por eso sus palabras, en lugar de ser bálsamo para los demás, son como golpes de espada. Todavía tiene ahí el bagazo, digámoslo así. Lo inútil. Miren, separación de la parte líquida de la parte sólida. ¿Todavía aguantan, hermanos? Allá no. Todavía. Miren, aquí comienza una de las fases vitales, vida o muerte, que determinará la calidad del producto. Una vez obtenida la pasta, que fue lo que les enseñé, hay que separar, sigue todavía, miren, la parte líquida de la parte sólida, y este proceso se realiza mediante una filtración selectiva. Se lleva a cabo una extracción de aceite que queda en la parte superior de la pasta, y la extracción por presión en prensas hidráulicas. Sale el aceite y el bagazo se queda ahí a la basura. Todavía sigue. Se distribuye la pasta sobre los capachos o discos filtrantes apilados y se someten a presión
que generan las prensas y de las que se obtiene el aceite, el alpechín y el orujo de la oliva. El aceite que se obtiene, miren esto, de la primera prensada es de mayor calidad. Ahí donde lo prensan, meten ahí y empieza y ahí va saliendo ya por un tubito, no sé si traigo la foto ahí. Ahí está, ahí empieza a salir el aceite, pero lo están machacando. ¿Quieren aceite todavía? Separación de las fases líquidas. A pesar de que la materia líquida se vaya perfilando, sigue conteniendo una pequeña cantidad de sólidos que evidentemente hay que eliminar. A veces, como lo hemos hablado, hermano, ya el cristiano ya nació de nuevo y todo, y ya no son demonios lo que tienen, son mañas que le quedaron. ¿Amén? Entiéndase, mal hablado, perezoso, vago. Le gusta hablar de hasta lo que no tienen que hablar, pero el cristiano, hay que quitarle todavía todo eso. ¿Por qué? Porque si no, se va a chuquear ese aceite. Esta nueva separación se puede hacer mediante una decantación, una centrifugación o a través de un sistema mixto que combina ambos procedimientos. Aquí está la decantación. Clasificación y almacenamiento. Todavía falta. El aceite es almacenado en la almazara antes de que sea envasado y llegue al mercado en perfectas condiciones de consumo. En esta fase experimentará cambios favorables, ya que pierde parte de los aromas amargos, mientras gana en matices y sensaciones dulces y agradables. Entonces, lo último, mi amado hermano, ya que le van quitando es la amargura, porque después de todo este proceso duro, difícil, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado. El trato del Todopoderoso me ha hecho sufrir. Pero como se los he dicho, ¿pero quién la mandó a irse pues? Viviendo en Belén, la casa del pan, se va a Moab, la casa del incesto, la casa del pecado sexual. Y miren qué curioso, hermano, los 3 hombres se le murieron en la casa del pecado sexual. Estando en la casa del pan, tranquila, ya me amargué. Tranquila. Esa amargura también tiene que salir. Todavía me falta una paloma, ¿va? Es la que ya no regresó, hermano. Envasado, listo para su consumo, no sirve cualquier material para envasar aceite. Entonces ya cuando se salió el aceite, ya no cualquiera es digno de recibirlo. Ya cuando ya estamos dando aceite, ya somos celosos con quien nos juntamos. ¿Por qué? Porque ya no cualquiera es digno. Pero si no tengo aceite, da lo mismo juntarme hoy con uno, mañana con otro, pasado con otro, ¿qué? Igual. Pero cuando ya yo doy aceite, soy celoso. No cualquiera me puede contener. Los más utilizados son, ahí están los materiales. Es recomendable la utilización de envases opacos que no dejen pasar la luz para no alterar las excelencias que esconde el aceite en su interior. ¿En dónde está lo puro del aceite entonces? En el interior. Pero para sacar todo eso, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar por un proceso duro. ¿Todavía quieren aceite? Ya voy a ir terminando. Miren, 3 me quedan. Esta es la última. Pero es que esa es linda, la de la unción, ¿va? Pero ya cuando tenemos unción, ¡ay Dios!